Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de elementos o características eurocéntricas de la historia universal. En un video anterior hablamos de la idea de la historia universal como el triunfo de Occidente o la gran tradición y vimos que ahora hay la necesidad de reconstruir esta historiografía eurocéntrica, logocéntrica y lineal de la historia universal, porque finalmente no es historia universal. Como un paradigma que no permite conocer incluso la propia historia de Europa o el papel de Europa en la construcción del mundo moderno. Es decir, no se trata solamente de reivindicar culturas por fuera de Europa, sino también de pensar la propia Europa bajo un marco de una historia universal amplia y compleja. La idea tradicional de Europa opera como un obstáculo epistemológico para repensar la propia idea de historia universal y la contribución europea, pues como paradigma dominante no permite ver claramente la articulación de Europa con el resto del mundo. Así oculta o minimiza las anomalías de ese mismo paradigma, el papel europeo dentro de la historia universal. En este video comentaremos 7 maneras en las que opera el paradigma eurocéntrico de la historia universal. En primer lugar, exagera la autonomía occidental de ideas, herramientas y conocimientos y recursos de otras civilizaciones que han aportado al mundo. Por ejemplo, en el nacimiento de la filosofía o la revolución científica. 2. Crea una linealidad de la historia universal que tiene como centro Occidente, que va de los griegos a la modernidad, que no plantea las rupturas, los desvíos de esa linealidad. La narrativa de la centralidad europea no ve con claridad otros elementos mixtos o que acontecen en otras civilizaciones. Por ejemplo, hay un cristianismo oriental, el cristianismo ortodoxo o el islam medieval. En tercer lugar, disminuye el valor del aporte de otras civilizaciones, en especial del conocimiento. Por ejemplo, el desarrollo astronómico y médico árabe, el matemático árabe hindú, el desarrollo de la imprenta y el papel en China. 4. Reduce el componente global y los sistemas de interacción, los sistemas de intercambio comercial y cultural entre diferentes civilizaciones, incluso con Europa. Por ejemplo, en la idea del Renacimiento o en la construcción de la Revolución Industrial. 5. Se apropia del conocimiento de otros pueblos sin dar el crédito correspondiente. Por ejemplo, el teorema del triángulo y rectángulo, llamándolo siempre teorema de Pitágoras. La imprenta, que ya mencionamos. La vela latina, que no es latina, sino que es una copia de velas en barcos musulmanes que a su vez tomaron de los chinos. El sistema contable básicamente era un sistema árabe medieval. 6. Aumenta o exagera desproporcionadamente los aspectos positivos del arte, la ciencia y la filosofía, pero oculta las partes más criticables de la historia occidental dentro y fuera del propio territorio europeo. Dominio colonial, esclavitud, asesinatos, etc. 7. y último, francamente, roba ideas y miente sobre la propia historia y la de los otros pueblos. El robo de la historia.
La historia universal, para entenderla, debemos mirarla en la complejidad de culturas, tiempos y civilizaciones. No podemos seguir pensando que la historia es potestad de un solo grupo cultural. Esto, que quede claro, no niega el papel de Occidente dentro del desarrollo de la historia universal. Hacer esto sería un absurdo, pero sí debe matizarlo a la luz de una nueva idea de pluralidad cultural y de interconexión global. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.